Muy buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la demora, tuve un contratiempo, no pude llegar antes, pero aquí estamos para continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 17, versículo 11. Éxodo 17, 11. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. El nombre del tema es guerra con Amalek, guerra con Amalek. Y nuestro objetivo es acabar de estudiar el capítulo 17. La semana pasada estudiamos la primera parte del capítulo 17, el agua de la roca, ¿verdad? Vimos cómo Dios hizo para proveer agua a los israelitas. Recordemos brevemente en Éxodo 17, versículos 5 y 6. Dice, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Haz éstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y bueno, analizamos con detalle lo que significaba, ¿verdad? El tipo de Cristo y cómo Dios se había identificado, o sea, por medio de una teofanía se había identificado con la roca. Probamos bíblicamente que Dios había sido asociado directamente con la roca y era la roca quien recibió el golpe, y de la herida o del juicio que recibió la roca, que era Dios mismo, brotó el agua, y vimos cómo eso nos llevaba a Cristo. Pero bueno, después de esos versículos, inmediatamente después Moisés cambia el tema y nos dice que sucede algo que aparentemente fue repentino. Dice Éxodo 17, versículo 8. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Los amalecitas, de repente, llegaron a Refidim y atacaron a los israelitas. Bueno, no sabíamos la distancia que había entre la roca de Horeb y Refidim. Tiene que estar ahí, ¿verdad?, en la misma región. No sabemos cuánto se tuvieron que trasladar. Así que es probable que cuando los israelitas se movieron hacia la roca a beber, porque vimos que los ancianos fueron y se adelantaron con Moisés, ¿verdad? Y ellos fueron testigos de cómo salió el agua de la roca. Pero obviamente todos los israelitas tuvieron que ir a beber, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas, esto nos podría hacer pensar que mientras los israelitas se movían a la roca, no sé qué tanta distancia habría de donde estaban ellos en Refidim, se movían a la roca, en ese momento los amalecitas atacaron. Ahora, ¿quiénes eran los amalecitas? Eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Vamos a Génesis 36, 9 al 12, donde se nos registra quiénes eran los descendientes de Esaú. Génesis 36, 9 al 12, dice, estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Entonces, Amalek viene siendo descendiente de Esaú, de manera que tendríamos que recordar la rivalidad que había entre Jacob y Esaú. Ahora sabemos que al final esa rivalidad terminó, ¿verdad? Sin embargo, aquí tienes a los descendientes de Esaú atacando a los israelitas que son descendientes de Jacob, ¿verdad? Pareciera que hay algo de esa rivalidad. Tendríamos que entender por qué los amalecitas atacaron a los israelitas. Y ahorita vamos a tratar de entenderlo. Moisés no lo registra, ¿verdad? Pero creo que tenemos suficiente información para sacar algunas conclusiones probables. El punto aquí es que cuando nos dice Moisés aquí en Éxodo que los amalecitas atacaron, no nos da el detalle de lo que hicieron. No nos registra cómo fue el ataque, si fue previo aviso o previa amenaza, no nos dice nada. Parece que fue algo repentino. Las amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Pero, si vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18, ahí se nos detalla un poco más lo que sucedió cuando los amalecitas llegaron a atacar. Deuteronomio 25, versículos 17 y 18, dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios.
Y aquí nos da más detalle, ¿verdad?, de lo que hicieron. Atacaron por la espalda. La palabra aquí, atacaron, la que aparece en el original, es sinef, que se traduce como cortar o golpear la cola. Entonces, cuando dice que atacaron por la retaguardia o por la espalda, hace referencia a lo que esta palabra significa, cortar o golpear la cola, es decir, a los de atrás. Nos dice que fueron a los rezagados, el hebreo también se refiere a los rezagados. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el pueblo se va moviendo, ¿quiénes son los que quedan rezagados, los que quedan al final? Normalmente los más débiles, entre ellos ancianos, mujeres y niños. Entonces, entendemos por el contexto que nos da el capítulo 17 que Moisés se lleva a los ancianos, golpea la roca, de la roca brota agua para que beban y se esperaría, creo yo, que los israelitas tendrían que trasladarse a beber a donde está el agua ahí, ¿verdad? No sé si era el agua mucha que se formara una especie de agua corriente que llegara donde estaban ellos, no lo sé. Pero cuando dice aquí que eran rezagados, nos hace ver o pensar que se estaban trasladando, ¿verdad? Entonces es probable que mientras se trasladaban de Refidim, donde estaban discutiendo con Moisés, ¿verdad?, que los demandaron. Vimos que fue una demanda legal, ¿verdad?, y lo amenazaron con matarlo a pedradas si no les daba agua. Entonces, lo que se puede entender es que los israelitas se estaban trasladando a Horeb a tomar agua y en ese momento los amalecitas atacaron a los rezagados, a los más débiles. Dice, cuando estabas cansado y fatigado, atacaron a los rezagados. Entonces, los rezagados serían ancianos, mujeres, niños, personas enfermas, quizás personas con alguna discapacidad. Y si llega un ejército a atacar a los más débiles, debe haber muchos muertos, ¿verdad?, porque no tienen la capacidad de defenderse. Ahora, de aquí surgen preguntas que Moisés no nos da la respuesta así directa. Por empezar, si los israelitas eran esclavos en Egipto, ¿verdad?, y están confinados a Egipto, no se pueden salir, ¿cómo identificaron al pueblo que los atacó? ¿Cómo sabían que eran los amalecitas? Los amalecitas llegaron y dijeron por Amalec o algo así, o cómo se dieron cuenta que eran amalecitas. Bueno, no lo dice, pero podemos tratar de comprender primero en el contexto bíblico quién eran los amalecitas, bueno, descendientes de Esaú, pero ¿qué otra información nos da? Vamos a Números capítulo 24, versículo 20. Números 24, 20 dice, Balán miró a Amalec y pronunció este oráculo. Amalec fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Y cuando dice que Amalec, obviamente no está viendo a Amalec, el padre de toda esta nación, ¿verdad?, sino que el decir Amalec se refiere a todo ese pueblo, a toda esa nación. Cuando dice fue el primero entre las naciones, eso indicaría que era una nación poderosa en aquella región. Entonces los israelitas salen de Egipto y están entrando a un lugar donde aparentemente ahí habitan los amalecitas, ¿verdad? ¿Sabrían eso los israelitas? No lo sabemos. El punto es que era una nación poderosa. Ahora, ¿qué información histórica tendríamos? Fíjate, si la Biblia nos dice que Balán dijo que era el primero entre las naciones, los amalecitas, era una nación poderosa, pero el contexto histórico nos da un poco más de información que nos puede ayudar a entender cómo es que los israelitas supieron identificar que quienes los atacaban eran los amalecitas. Dice el comentario de Elicots. Dice, encontramos con frecuencia el nombre de los amalecitas en los registros egipcios. Es posible que estuvieran entre las naciones hostiles que constantemente enfrentaban a los egipcios en su frontera noreste. Ahora, ¿se acuerdan? Bueno, ya tiene muchas semanas atrás que vimos que cuando los israelitas se les dio la tierra de Gosén, cuando José, hijo de Jacob, había hablado con Faraón para que les dieran tierra y se les entregaban las tierras de Gosén, tierras verdes ideales para el pastoreo. Bueno, si recordamos, Gosén estaba en la parte norte-este, ¿verdad?, noreste. Y vimos que era ganar el hecho de que los israelitas fueran puestos en Gosén. Bueno, cuando se hicieron muy numerosos, eran útiles para los egipcios porque ellos estaban en la frontera noreste, que según los registros egipcios, esa frontera noreste era atacada frecuentemente, no nada más por los amalecitas, también por otros, pero los amalecitas atacaban a Egipto por esa zona. Y en esa zona, en particular, estaban los israelitas. Debieron haber presenciado muchos de los ataques. De hecho, al ser tan numerosos, servían como un elemento disuasivo o para presentar defensa de Egipto. Entonces, si estos registros, como dice el comentario de Helicos, indican que los amalecitas ya habían atacado a Egipto o eran frecuentemente atacados los egipcios por los amalecitas, cada tribu, desde aquel entonces se sabe, cada tribu tenía una vestimenta en particular o cierto código de
¿cómo decirlo? Como cuando lo vimos en los egipcios. Cuando José había sido llevado esclavo egipcio, vimos algunos de los jeroglíficos e imágenes egipcias antiguas, cuál era la vestimenta. Vimos que normalmente andaban descalzos, se rasuraban cualquier tipo de vello facial, normalmente se rapaban, usaban pelucas, se ponían delineador en los ojos, eran muy limpios, ¿verdad? Entonces, esa era una característica propia de los egipcios. Cuando llegaban los israelitas, pues ellos eran gente de campo, ¿verdad? Gente sucia, su vestimenta era totalmente diferente. Entonces, cada grupo de familias o cada pueblo y nación eran identificados por una forma de vestirse. De hecho, más adelante vamos a ver que Dios le dice a los israelitas un código de vestimenta. No podían mezclar ropa de distintos tipos de tela, etcétera, etcétera, para distinguirse de las naciones. Entonces, si los amalecitas eran frecuentes atacantes de los egipcios por la frontera noreste donde estaba Gosén, podemos comprender que los israelitas conocían previamente a los amalecitas porque ellos estaban en esa frontera noreste. Entonces, ¿cómo es que los israelitas supieron que eran los amalecitas los que los estaban atacando? Una respuesta muy probable es porque ya conocían al ejército amalecita. No que identificaban a los soldados, ¿verdad?, sino que identifican al ejército, la forma de vestirse. ¿Por qué? Porque ya habrían sido atacados por esa frontera. Entonces, ya hacemos nuestro esfuerzo por identificar, bueno, quiénes son los amalecitas. Eran una nación poderosa, eran considerados los primeros entre las naciones. Los israelitas los conocían previamente porque ya habían atacado a Egipto por la frontera donde está Gosén. Y ahora la pregunta es, ¿por qué atacan? ¿Verdad? ¿Por qué atacaron? Ahora, ¿sabrían los amalecitas que esa multitud eran los israelitas? Pues por lo que leímos en Deuteronomio dice, ¿no tuvieron temor de Dios? Eso indica que sí. Porque si identificaban a los israelitas, sabrían que eran descendientes de Jacob y que Jacob servía a Dios. De manera que cuando dice que no tuvieron temor de Dios, eso indicaría que a pesar de que sabían que eran descendientes de Jacob, como quiera los atacaron. Ahora la pregunta es, ¿por qué atacarlos, verdad? Se dice que los israelitas eran muy numerosos y los amalecitas atacaron por la retaguardia, ¿verdad? No los enfrentaron como se supone que se hacía en aquellos tiempos, ¿verdad?, donde se confrontaban los ejércitos. Se trataba de negociar algún acuerdo y si no había un acuerdo que ambas partes aceptaran, entonces procedían a la guerra. Vamos a ver que los israelitas, Dios les da la instrucción de cuando lleguen a Canaán, primero traten de negociar la paz y que se retiren libremente. Y si no quieren, entonces tenían que atacar. Y eso, digamos, no era exclusivo nada más de los israelitas. Era una forma o un protocolo de evitar la guerra, si era posible. Entonces, ¿cómo fue que los amalecitas, sabiendo que toda la gente que está ahí es israelita y que en cierta manera están emparentados, ¿verdad?, de Jacob y Esaú eran hermanos, ¿por qué deciden atacarlos? Bueno, Moisés no lo registra, pero por medio de algunos comentaristas y sobre todo por la descripción que teníamos de Refidín, podemos sacar alguna teoría. Recordemos lo que habíamos visto de Refidín, el comentario de Ellicott el miércoles pasado. Dijimos esto, Refidín significa descansos o lugares de descanso. Y es un nombre apropiado para la parte central de Wadi Feirán, el lugar más fértil de toda la península, donde generalmente hay abundante agua, vegetación rica y numerosas palmeras. Aunque esa zona generalmente es regada por una corriente copiosa, ha habido ocasiones en que el arroyo se ha secado. Y registran a alguien, un señor llamado Grohl, explorador de aquel entonces, o historiador, no estoy muy seguro, dice lo encontró seco en 1858. Entonces, el tema pasado vimos que los israelitas estaban desesperados y cansados porque todo en Refidín parecía indicar que allí había agua, pero no encontraron agua. Ahora la pregunta es, una zona tan rica en vegetación y en agua, ¿estaría desocupada, o sea, sin dueño? ¿No habría nadie que haya encontrado esa región antes que los israelitas? ¿No sería demasiado raro que los israelitas hayan encontrado semejante área tan rica sola? ¿Y tendría esto que ver algo con los amalecitas? Pues parece que sí. Fíjate lo que dice el comentario Ellicott en este caso. Dice, los amalecitas sin duda consideraban la región del Sinaítico como propia y como la porción más valiosa de su territorio, ya que contenía sus pastos de verano y otoño. Lo que nos está diciendo es que, puesto que los amalecitas eran una nación muy poderosa de aquella región y esa zona era muy rica, pues el más fuerte se quedaba con los mejores territorios, así que es probable que los amalecitas se hayan autoproclamado dueños de esa región, ¿ok? Y dicen que les servía para sus pastos de verano y otoño.
Todos sus animales pastaban ahí porque en toda esa región, como vimos que es la ruta que llevan los israelitas, prácticamente todo está desértico, excepto Elim, ¿verdad? Que había 12 manantiales y 70 palmeras. Pero aquí se nos dice en el contexto histórico que eran muchísimas palmeras las que había ahí, o sea que era una mucho mejor zona Refidín. Entonces, es muy probable que los amalecitas se hayan apropiado de esa zona, obviamente por la fuerza, ¿verdad? Ahuyentando a cualquier persona que tratara de quedarse en esa zona. Ahora, ¿por qué estaba sola? Dice el comentario de Helicos, durante su ausencia en su parte más al norte, donde había pasto para sus rebaños después de las lluvias de primavera, un enjambre de migrantes había ocupado algunas de sus mejores tierras y amenazaron con apoderarse del resto. Aquí el comentarista nos habla como en los zapatos de los amalecitas, ¿verdad? Dicen que cerca de la primavera, después de las lluvias de primavera, los amalecitas se llevaban sus rebaños más al norte. Por consecuencia, esa zona estaba sola. Ahora, si consideramos que no había agua ahí, como se nos dice en los versículos anteriores de este mismo capítulo, pues entonces no servía mucho para mantener a los animales ahí, porque aunque pudieran tener vegetación para comer, no iba a haber agua para beber. Entonces, era comprensible o deducible, con cierta facilidad, que no estarían pastoreando ahí, sino que, como dice el comentario de Helicos, tuvieron que ir a buscar otros lugares, en teoría, más al norte. Entonces, se enteran que esta enorme multitud de israelitas llegaron a Refidín, que es una de las zonas más ricas de todo ese lugar, de toda esa sierra, de toda esa región, perdón. Ahora, si tú eres una amalecita y te enteras que en Refidín, un lugar en el que tú te apropiaste, que es una de las mejores zonas, de repente es invadida por toda esta cantidad de gente extranjera, ¿qué habrías hecho, verdad? Dice el comentario Helicos, naturalmente les molestaría la ocupación israelita. No entenderían que era solo temporal. Considerarían a los israelitas como intrusos, ladrones, personas sin derecho a tomar esa región. Dice, en consecuencia, se lanzaron sobre ellos sin piedad, atacando la retaguardia, cortando o matando a los rezagados, a los débiles, a los fatigados y a los cansados. Entonces, ponte en los zapatos de los amalecitas. Tú tienes control de toda esa región, todo el mundo sabe que Refidín es tuyo, nadie se mete a tu región, aunque tú te lleves a tus animales a pastorear o a pastar en otro lugar, nadie se mete a Refidín porque todos saben que eso es propiedad de los amalecitas. Pero luego llegan los israelitas y van y se meten a Refidín. ¿Por qué ellos no respetaron ese lugar? Pues porque ellos viven en Egipto y no tienen conciencia alguna de qué territorio es de quién, ¿verdad? Además, no tienen la intención de quedarse ahí, van de paso. Pero, ¿consideras tú que los amalecitas, al ver tanta gente ahí, aún sabiendo que son parientes, que son descendientes de Jacob, tú crees que ellos concluirían que tanto israelita ahí reunido vienen son de paz y que no van a tratar de quedarse con esa zona y que solo van de paso? Claro que no, ¿verdad? Todo indicaría que los israelitas van a tratar de adueñarse de esa región y obviamente los amalecitas no lo iban a permitir. ¿Qué fue lo que hicieron? Atacaron. Y por lo que podemos ver, eran más los israelitas que los amalecitas, porque lo que hicieron fue atacar por la retaguardia. No fueron a enfrentar a los hombres, ¿verdad? Agarraron descuidados a los más débiles y seguramente mataron a muchos de ellos. Entonces, ahí está la situación, ¿verdad? Fíjate qué difícil la decisión de los amalecitas y también la decisión que va a tener que tomar Moisés, ¿verdad? Porque toda la gente que está ahí con Moisés, todos los israelitas son esclavos, no hay nadie preparado para la guerra. Y sabemos que eran cobardes, ¿se acuerdan cuando los egipcios los acorralaron? Estaba el mar muerto, el mar rojo, perdón, los egipcios, y en medio de ellos están los israelitas. Y estaban acobardados, quejándose contra Moisés de que todos iban a morir. Ninguno trató de defenderse. Dijimos, ¿por qué no hacen algo para defenderse? Porque son todos esclavos, no están preparados para la guerra. Seguramente apoyaron en la defensa de Egipto en la zona noreste, pero ellos nunca han ido a una guerra. Entonces, ¿qué haces si eres una amalecita? Pues vas y defiendes lo que es tuyo. Bueno, ¿qué haces si eres Moisés, verdad? ¿Cómo enfrentas a los amalecitas si, aunque sabemos que Moisés, porque estuvo viviendo en Egipto como príncipe, tenía necesariamente que estar capacitado para la guerra y que sería bueno en un combate mano a mano, como vimos cuando Moisés huye a Madián después de matar al egipcio y defiende a las hijas de Jetro? Él solo defendió de los pastores aprovechados, lo que indicaba que Moisés era bueno para pelear, lo que se espera obviamente de un príncipe de Egipto.
Bueno, él podría tener noción de lo que hay que hacer, pero ¿cómo coordinas a tanta gente que no sabe pelear, ¿verdad? Y no tiene idea de lo que es una guerra? Entonces, me parece que podemos comprender ambos lados, ¿verdad? La decisión de los amalecitas, pues no parece simplemente como un acto cobarde. Lo que sí es que no tuvieron temor de Dios al atacar a los descendientes de Jacob, que eran herederos de la promesa de Abraham, ¿verdad? Porque los descendientes de Esaú tendrían eso muy en claro. Ellos sabrían que Esaú, siendo el primogénito, merecía la bendición, pero Dios se la dio al menor, a Jacob. Ahora, algunos consideran que aquí había una especie de rencor entre amalecitas e israelitas, pero si recordamos, no había ninguna fricción al final de sus vidas entre Jacob y Esaú. De hecho, se perdonaron, ¿verdad?, mutuamente, y estuvieron en paz. De manera que me parece que no se justifica un rencor de los amalecitas contra los israelitas simplemente porque la promesa, en lugar de pasar a Esaú, pasó a Jacob. A mí me parece mucho más sensato esta postura de ver cómo, si los israelitas están invadiendo sus tierras y es una de las mejores tierras de aquel lugar, los amalecitas están reaccionando, ¿verdad?, ante lo que ellos consideran que es un ataque injustificado. Entonces, los israelitas saben que los están atacando injustificadamente, ¿verdad? Los amalecitas también se sienten invadidos injustificadamente. Entonces, lo que nos deja ver con claridad es que los amalecitas no tuvieron temor de Dios, es decir, no trataron de dialogar, no trataron de hacer algo, simplemente fueron a atacar. No avisaron, no amenazaron, nada, fueron y agarraron a los más débiles. Entonces, ¿qué hace Moisés? Éxodo capítulo 17, versículo 9. Dice, entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y aquí es la primera vez que se menciona a Josué. Lo que sabemos es que Josué es hijo de Nun, ¿verdad?, más adelante, pero aquí no se nos da ninguna información. El comentario de Helicos dice que se estima que Josué tenía 45 años de edad aproximadamente en este momento del tiempo y que probablemente era conocido como alguien con capacidad militar. Porque si Moisés le dice, ve, agarra a unos hombres y ve, ataca, lo está nombrando general del ejército de los israelitas. Ahora, ¿quién podría recibir el título de general del ejército si son puros esclavos? Pues, como dicen, ¿no?, en tierra de ciegos el tuerto es rey. No creo que haya tenido Josué la preparación de Moisés, ¿verdad? Moisés tendría que ser muy diestro en estos asuntos por la preparación y la capacitación que recibió siendo príncipe de Egipto. Pero Josué, no hay nada que indique que haya sido creado con los egipcios, ¿verdad? Pero si lo nombra en este momento capitán del ejército, dice, tú escoge a los hombres y ve y ataca a los amalecitas, pues me imagino que era un hombre de confianza en asuntos de guerra o de ataque militar, ¿verdad? De manera que Moisés está confiando en él, en elegir a los hombres y en saber qué hacer cuando vas a atacar a los amalecitas. No se nos da ningún contexto de Josué. Nosotros de antemano sabemos que Josué va a ser un tipo de asistente personal, ¿verdad?, de Moisés, y que con el tiempo Dios va a dejar a Josué en lugar de Moisés. Pero bueno, hasta aquí no se nos dice nada de Josué. Se asume que tendría algún conocimiento militar para que haya sido encomendado con semejante tarea, ¿verdad? Sabemos que, aunque se le llama Josué, se llamaba Oseas, ¿verdad?, y se le cambió el nombre más adelante, pero más adelante vamos a analizar eso. Ahora, si están siendo atacados, ¿verdad?, y Moisés le dice a Josué, ve y agarra a los hombres y ve a atacar a los amalecitas, ¿por qué se espera hasta el día siguiente, ¿verdad? Porque les dice, escoge algunos de los hombres y sale a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Entonces va a tomar tiempo, ¿verdad?, que Josué vaya y elija a los hombres. No sé si eran voluntarios o si Josué, según su criterio, escogió quiénes deberían ir a pelear. Pero sabemos que no todos los hombres fueron a pelear, ¿verdad? Es un extracto de los israelitas, aquel que pasará el filtro que Josué puso, aunque no se nos especifica cuál fue el filtro. Entonces Josué tiene que hacer una selección entre los hombres de los israelitas y luego organizarse para ir a atacar a los amalecitas. Eso no es de inmediato, ¿verdad? Eso no es de, vamos, síganme tú y vamos a pelear. No, eso requiere organización y planeación. Y entonces lo que podemos saber es que fue de un día para otro, porque dice Moisés, mañana yo estaré en la cima de la colina. Entonces, como que hay una coordinación, ¿verdad? Josué tiene hasta el día de mañana para tener todo
a los hombres elegidos listos para atacar, y mientras Moisés va a estar en la colina. Así que delega completamente la selección de estos hombres a Josué. Ahora, ¿por qué hasta el día siguiente? Bueno, el comentario Helicos nos da una teoría interesante. Dice, es probable que los amalecitas, después de atacar a los rezagados, acamparan en el vecindario con el objetivo de renovar la lucha al día siguiente. Sería bajo esas circunstancias que Moisés tuvo que hacer sus arreglos. O sea, lo que este comentarista dice, seguramente llegaron los amalecitas, atacaron, mataron a muchos quizás, y después se repliegan, ¿verdad? Otra vez a organizarse. Acampan y al día siguiente vuelven a atacar. Entonces, ¿cómo es la reacción de Moisés? Bueno, Moisés dice, ya nos están atacando, güey, pero ya se fueron. Lo que se sabe es que ese tipo de ataques eran normales, ¿verdad? Llegaban, atacaban, mataban a muchos y luego se replegaban. Era un ataque sorpresa, agarraron a los más débiles. Se esperarían que los israelitas tratarían de defenderse. Entonces, al parecer, la estrategia de los amalecitas es ir a atacar y luego replegarse para prepararse de nuevo. Eso explicaría o daría solución al asunto de por qué Moisés le dice, mañana estaré yo en la cima, dándole al menos un día a Josué para que prepare el contraataque. No fue algo de inmediato, no atacaron inmediatamente, se sabe que es hasta el día siguiente. Entonces, muy probablemente sucedió como dice este comentarista. Atacaron, se replegaron, acamparon ahí cerca con la intención de volver a atacar, y Moisés y Josué saben que esa es de alguna manera la forma en la que lo hacen y se preparan para reaccionar, ¿verdad? Ahora, notemos que no hay ninguna instrucción de parte de Dios, no hay ningún registro de que Dios le haya dicho algo a Moisés. Moisés le dice eso a Josué y Josué obedece. Éxodo 17:10. Dice, Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y aquí hay otro personaje mencionado por primera vez. ¿Quién es Hur? Ahora, sabemos que cuando Moisés está dejando por escrito eso y nos habla de Josué, que Moisés le encomendó a Josué esa tarea y no se nos dice hijo de quién ni nada, eso significa que Josué, el nombre de Josué era famoso y fácilmente identificable. En este caso, cuando se nos habla de Hur y no se nos dice de quién era hijo ni en ningún contexto, eso significa que todos los israelitas sabían muy bien quién era Hur. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Hur? Vamos a 1 de Crónicas 2:20. 1 de Crónicas 2:20 dice, Hur fue el padre de Uri y este lo fue de Bezalel. ¿Quién era Bezalel? No me voy a meter esos versículos ahorita, pero Bezalel fue el hombre que Dios usó o llenó del Espíritu Santo para capacitarlo en el trabajo artístico del tabernáculo. Y luego menciona otro nombre que lo hace su ayudante, pero a quien principalmente lo capacitó para que hiciera toda la obra artística fue a Bezalel. Y Hur era abuelo de Bezalel. Ese puede ser una razón por la cual su nombre era conocido, ¿verdad? Aunque no necesariamente, ¿verdad? Pero bueno, según el Reformation Study Bible, dice, según la tradición judía, Hur era esposo de Miriam, hermana de Moisés. Eso no es bíblico, ¿verdad? Eso es según la tradición judía. Hur era esposo de Miriam. Y eso no sabemos si es verdad o no, no está en el registro bíblico. Si fuese verdad, también serviría para entender por qué no se nos menciona ningún antecedente de Hur. Simplemente al nombrarlo, todo el mundo sabría quién era ese Hur. Ya sea que simplemente porque era el abuelo de Bezalel, arquitecto del tabernáculo, o porque era el esposo de Miriam, la hermana mayor de Moisés. No lo sabemos. Lo que sabemos es que Moisés tenía 80 años aproximadamente. Sabíamos que Aarón era 3 años mayor que Moisés. O sea, Moisés tiene 80, Aarón tiene 83, y según el comentario de Helicos dice que determina, puesto que Hur era abuelo de Bezalel, y a Bezalel fue en poco tiempo después capacitado para la obra del tabernáculo, pues tendría que tener la edad de un abuelo, que tendría que ser no menos que la de Moisés y la de Aarón. Entonces tienes a 3 hombres de edad avanzada que deciden subir a la colina. ¿Qué van a hacer en la colina? No sé, lo único que Moisés dice es que lleva la vara de Dios, ¿verdad? Éxodo 17:11 al 13. Éxodo 17:11 al 13 dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Versículo 12. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella.
Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Ahora, ¿por qué se le ocurrió a Moisés hacer esto, verdad? No lo sabemos. Dios le dijo que hiciera eso, no está especificado. ¿La idea de mantener la vara en alto fue de Moisés o Dios se la dijo? No sabemos. ¿Dios le explicó a Moisés que siempre tenía que estar en alto la vara para que ganaran? Tampoco lo dice. De hecho, aquí muchos comentaristas hablan sobre la intercesión de Moisés. Consideran que Moisés decidió subirse a la colina para interceder por el pueblo. Pero eso no está mencionado en el texto, número uno. Y número dos, no tiene nada que ver la intercesión con levantar las manos con la vara, ¿verdad? O sea, una cosa es que Moisés haya subido a interceder y otra cosa es que él esté con la vara, la vara levantada, ¿verdad? Y que cuando se cansaba los amalecitas ganaban, la subía y los israelitas ganaban. O sea, el combate se definía según la vara estaba alzada o no. Ahora, decir que Moisés se puso a pedirle a Dios algo ahí, pues no suena descabellado, ¿verdad? Sería factible. Pero el hecho de decir que Moisés estaba intercediendo por los israelitas y por eso ganaron, me parece que ya no es exégesis, ¿no? Ya no proviene del texto. Porque el texto lo único que menciona es que la vara estaba en alto y tenía que mantenerse en alto para que los israelitas ganaran. ¿Esa es su intercesión? No. ¿Está mencionada? No. ¿Hay una instrucción específica de Dios sobre lo que se debía hacer? No. ¿Cómo supieron entonces que teniendo la vara en alto iban a ganar? Bueno, por lo que dice el texto, no sabían. Eso lo descubrieron mientras estaban en la cima. ¿Me explico? Moisés, por alguna razón, que ahorita les voy a proponer una razón. Moisés, por alguna razón, decide irse a la colina y le dice a Josué, yo voy a la colina con la vara. Si yo fuera Josué, le he dicho, ¿y? O sea, ¿qué? ¿O qué? Ahí con la vara vas a hacer algo, vas a golpear otra piedra y va a salir algo que me ayude a vencer, o qué sentido tendría que tú te subas allá a la colina y te lleves la vara, ¿verdad? Porque mejor no vas con nosotros a la guerra y con la vara de Dios a lo mejor nos ayuda ahí, ¿verdad? Josué parece comprender de alguna manera qué es lo que trata de hacer Moisés, pero o en aquel entonces era muy obvio o nos estamos perdiendo de algo, ¿verdad? Porque Moisés mantenía los brazos en alto y la batalla, dice, se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Ahora, si tú fueras un israelita de los que Josué eligió, imagínate que estás ahí, ahora estás duro en la guerra. Obviamente, hay espadas, ¿verdad? Me imagino que habría escudos, estás peleando. Tú, que estás ahí peleando, ¿estarías al pendiente si la vara está levantada o no? Es decir, los israelitas que están combatiendo, ¿estaban conscientes de que cuando Moisés levantaba la vara ellos ganaban, que cuando la bajaba perdían? Me parece que no. ¿Por qué? Pues porque si estás en un combate no vas a estar viendo a Moisés, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, nos dice que está en una colina. ¿Por qué en una colina? ¿Por qué no se puso en algún otro lugar? ¿Por qué no se puso cerca de ellos? ¿O acaso Moisés estaba tratando de alejar de la guerra? Obviamente, este grupo de hombres elegidos por Josué tuvieron que avanzar lo suficiente para entablar guerra con los amalecitas sin poner en peligro al resto del pueblo. Entonces, cuando Moisés se va a una colina, es para estar a la vista de tanto de los que están atacando a los amalecitas como el pueblo que se queda. Entonces, el hecho de que Moisés se vaya a una colina, a la cima de una colina, es para ser visible. Pero para que se lleva la vara y porque la levanta. Eso hasta aquí queda sin respuesta, ¿verdad? No hay nada en el registro bíblico que nos indique por qué Moisés haría algo así. El punto es que se tuvieron que dar cuenta ahí arriba de que una conexión había al bajar las manos y subir las manos de Moisés. Yo creo que los que están ahí en combate no se pudieron haber dado cuenta directamente la conexión entre ir ganando o ir perdiendo según Moisés alzara o no las manos. Quienes indudablemente se dieron cuenta, pues eran Moisés, Aarón y Hur, ¿verdad? Ellos tres tenían un panorama y una vista muy buena sobre lo que está sucediendo, y ellos tres se tuvieron que haber dado cuenta que cuando Moisés tenía la mano levantada, todo marchaba bien, pero cuando se cansaba y la bajaba, yo me imagino la primera vez que estaba así, ¿verdad? Por la intención que él haya tenido de tenerla arriba.
y como pues te cansas, ¿no? Dijo, ya me cansé. Y empieza a ver que los israelitas pierden. Y le da por subirla otra vez. Y empieza a ver que ganan y luego la baja y se da cuenta que pierden. ¿Cuántas veces tuvo que haberlo hecho para que dijeran, oye, espérate, ya nos dimos cuenta que cuando la levantas ganamos y cuando la bajas perdemos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tuvo que haberlo hecho? ¿Cuántas veces tuvo que haber bajado la vara? ¿Quién sabe, verdad? Yo pienso al menos 2 veces para que puedas asociar que hay un comportamiento relacionado, ¿verdad? Que si las levantas y las bajas, dices, caray, van perdiendo, y luego las subes y van ganando, y las bajas y van perdiendo, me parece que eso es el mínimo necesario para darte cuenta de que hay una conexión, ¿verdad?, entre levantar la vara y lo que los israelitas hacen. Pero bueno, seguramente Moisés, Hur y Aarón tuvieron que haberlo descubierto. Como no hay ninguna instrucción específica de Dios que les dijera que la mantuvieran en alto, y si la hubiese, no se explica por qué la bajó Moisés entonces, ¿verdad? Todo parece indicar que lo descubrieron. Entonces, cuando se dan cuenta de que ese es lo que está haciendo que ganen, pues dice que le pusieron debajo, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y el otro derecho. O sea, se dieron cuenta que cuando estaba la vara en alto ganaban y Moisés ya no podía más, así que dijeron, a ver, Aarón le dijo a Moisés, a ver, manito, siéntate, aquí está la piedra, estás más cómodo, ¿verdad? Y cada uno le detiene un brazo. Asunto arreglado, así estuvieron hasta que el sol se puso. Lo que indica que empezaron a pelear temprano. Lo que indica que el día anterior prepararon a su ejército, ¿verdad? Ahí está el día que tuvieron que esperar para poder ir a atacar a los amalecitas. Entonces, ¿qué onda con esto, verdad? ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué? Si tú dices, no, es que estaban intercediendo. Bueno, ok, imagínate que estaban intercediendo, pero eso no explica lo de la vara, ¿verdad? Acuérdate que era interceder, orar en favor de otro. Entonces, si Moisés hubiese clamado a Dios, como en otras partes dice, y Moisés clamó a Dios y Dios le contestaba algo, no nos dice en ningún momento que Moisés, cuando clamaba a Dios, tenía que levantar la vara. Nunca. No nos dice nada de eso. No podríamos determinar que para que Moisés intercediera tenía que levantar la vara. No explica la intercesión, no explica por qué Moisés levanta la vara. Y eso es lo que a mí me generó duda muchísimos años, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay que levantar la vara? ¿Qué significa? ¿O por qué se le ocurrió a Moisés? ¿O si Dios se lo dijo, por qué no lo registró? Lo que sí podemos saber es que el objetivo era claro. Dios le demostró a los israelitas que ellos no ganaron la batalla por su propia fuerza, ¿verdad? Lo que les demuestra es que hay una conexión entre la vara de Dios y Moisés y la victoria. De manera que los que están peleando ahí abajo, les iba a quedar claro que no eran ellos. Los israelitas que quizás a lo lejos están viendo la batalla, sabrían que no son ellos, sino que hay una conexión directa entre lo que Moisés está haciendo con la vara de Dios y la victoria. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque estuvieron a punto de matar a Moisés, ¿verdad? Todo el pueblo se puso de acuerdo y dijeron, pues vamos a matarlo si no nos da agua. ¿Qué iban a ganar? Número 1, desahogarse, ¿verdad? Bueno, por tu culpa estamos aquí, Moisés, así que tú vas a pagar con tu vida. Imagínate que le hubieran matado a pedradas. Y ahora, pues de alguna manera ellos pensaban que iban a proseguir el camino sin Moisés, ¿verdad? Así de simple. Ahora, cuando Dios les muestra a todos que es la vara de Dios en las manos de Moisés y lo que Moisés hace con la vara de Dios es lo que determina la victoria, les está mostrando un punto muy importante. Moisés es el instrumento, es el medio que Dios usa para bendecir a los israelitas. Es el intermediario, ¿verdad? Dios bendice a los israelitas o le habla y le da instrucciones a los israelitas por medio de Moisés. Les está mandando un mensaje muy claro. No pueden deshacerse de él y pretender que las cosas van a seguir igual. Porque Moisés es elegido como mediador entre Dios y los israelitas. Es el representante de los israelitas. Los israelitas tuvieron que ver eso y entender, no se puede simplemente deshacerse de Moisés. Moisés es el medio por el cual Dios nos bendice. Y, sobre todo, la victoria, está relacionada a lo que Moisés hace con la vara de Dios y definitivamente no en la fuerza de los israelitas. Así que, mínimo, ese es el objetivo claro, aunque todavía no podemos explicar por qué a Moisés se le ocurrió eso. Pero, dice Éxodo 17:14. Después de esto, Dios le dijo a Moisés que registraran por escrito lo que había sucedido.
Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Ahora, es una promesa que tiene que ver con el futuro, ¿verdad? En ese momento ellos ganaron la batalla. No sé si mataron a todos los amalecitas o simplemente mataron a muchos e hicieron huir al resto. Pero Dios le dice que Josué lo oiga bien, ¿verdad? Borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. ¿Por qué especialmente a Josué? Y aquí nos da un adelanto. ¿Quién se va a quedar como sucesor? Josué. Aún no había sido revelado eso. Muy probablemente Moisés no sabe todavía nada de eso. Pero Moisés recibe la instrucción de parte de Dios que se le diga a Josué directamente que lo oiga bien. Prácticamente está diciéndole Dios, la guerra de los amalecitas no es contra los israelitas, es contra mí. Y esto tiene que ver con lo que vimos de Moisés, ¿verdad? Cuando murmuraban contra Moisés, Moisés decía, no están haciéndolo contra Moisés. Moisés decía, no están haciéndolo contra mí, sino contra Dios, ¿verdad? ¿Qué somos Aarón y yo?, dijo Moisés. Entonces, si hablar mal de Moisés era indirectamente hablar mal de Dios, atacar a los israelitas era indirectamente atacar a Dios. Por eso Dios toma la guerra a título personal con los amalecitas y dice, yo borraré por completo bajo el cielo todo el rastro de los amalecitas. Es decir, la guerra es mía, está diciéndole Dios. Tú fuiste a pelear, ok, pero la guerra es mía. Yo voy a encargarme de darles lo que se merecen, porque lo que hicieron fue muy ruin, ¿verdad? Y esta es la primera referencia de un registro escrito en la Biblia. En todo lo que hemos leído de Génesis hasta acá, no había nada que indicara que algo se había dejado por escrito. Esa es la primera vez. Y no se especifica cuál libro es. Algunos comentaristas, incluyendo Élicos, dicen que probablemente ese libro, que no se menciona cuál es uno de los que se tomaron como referencia para hacer el Pentateuco. Porque el Pentateuco, como ya vimos, de repente contiene notas al lector que son del futuro, ¿verdad? O sea, no está la nota que está ahí, a veces que Moisés ponía notas, eran una nota al lector que le hablaba en una situación totalmente distinta al contexto que está relatando. Vimos entonces que era una recopilación de eventos y se le agregaban ciertas notas para tratar de ubicar o saber lo que Dios había hecho más adelante con ese tema. Entonces consideran que este rollo de cuero en el que Dios pidió que se escribiera sería una de las fuentes para armar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, si Dios registró eso, Moisés registra que Dios le dijo que lo pongan por escrito. La pregunta es, si Dios dio una instrucción con respecto a subir a la colina y levantar la vara, ¿por qué no la registró? O sea, ¿por qué nos da el detalle de que Dios ordenó que se registrara eso en un rollo de cuero o en un libro? ¿Por qué Moisés no registra la instrucción de Dios de subirse a la colina y levantar la vara? A mí me parece que tendría mucha más relevancia la instrucción de Dios diciéndole a Moisés que suba a la colina y que levante la vara, que la instrucción de dejar por escrito lo que sucedió, ¿verdad? Porque vamos a ver que Moisés hace un altar, y los altares en aquel entonces eran para ponerlos como señal, un recordatorio de lo que había sucedido. Y Abraham hizo altar, y luego vemos que Isaac hizo altar y Jacob hizo altar, pero no se había mencionado que Moisés hiciera un altar. Ahora se va a hacer un altar y eso es para un recordatorio. Entonces, ¿por qué el detalle del libro sí está registrado, pero si Dios le dio una instrucción a Moisés sobre la colina y la vara, ¿por qué no lo registró? Muy probablemente no hubo una instrucción específica de parte de Dios y fue algo que Moisés hizo por iniciativa propia. Ahora, ¿por qué se le ocurriría a Moisés hacer eso? ¿Qué significado tendría en aquel contexto? Me parece que los últimos versículos, el 15 y el 16, nos dan la clave para entender lo que pasó. Éxodo 17, 15 y 16. Dice, Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Y aquí está especificado lo que tenían que recordar, ¿verdad? Lo que Dios le dijo a Josué, que lo recordara bien, que Dios se encargaría de borrar a los amalecitas. Bueno, Moisés hace un altar y dice algo muy interesante. El Señor es mi estandarte. La Reina Valera 60 dice Jehová Nisi. Y la palabra Nisi, que se nos traduce en Nisi, el hebreo es Nes, que se traduce como señal, estandarte o bandera. Ahora, cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra estandarte,
¿qué nos imaginamos? Pues una especie de bandera, ¿verdad? Es algún tipo de vara o poste con tela, ¿verdad? Eso es para nosotros normalmente un estandarte. Pero resulta que si tú analizas el contexto histórico, resulta que en aquellos tiempos no era así. Era un contexto, era una situación diferente. Mira, el Reformation Study Bible dice, como la palabra estandarte a nosotros actualmente nos sugiere tela, dice, hay una conexión que se pierde. Una lanza podría servir como estandarte en la batalla con o sin trozos de tela atada en ella. Dice, con el tiempo, una vara, o sea, con el tiempo más tarde, una vara podría tener un dispositivo para marcar el punto de reunión de las tropas. En el mundo antiguo, a veces eran imágenes o signos de los dioses. La vara de Moisés es la insignia a la que el ejército de Josué podía mirar y que simbolizaba el poder salvador de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este comentario? El Reformation Study Bible nos dice, ahora nosotros vemos la palabra estandarte como un poste o una vara de metal, de lo que sea, con tela. En aquel entonces no. En aquel entonces era una vara y se le ponía algún tipo de dispositivo arriba, una figura, un rostro, algo que representara quizás a un dios. Y esa vara con algo arriba, no tela, ¿verdad? Una figura, podía ser una cabeza, algo que representara algo importante para el pueblo, era usada para indicar los lugares donde se tenían que registrar o tenían que posicionarse los ejércitos o simplemente como una motivación. Así que el Reformation Study Bible nos da una pequeña información al respecto, pero encontré que en las exposiciones de la escritura de Alexander McLaren nos da 3 puntos históricos sobre el uso del estandarte y cómo considera él que Moisés los usó. Primero uno, dice, el estandarte era el símbolo de la causa por la cual luchaba un ejército o el conocimiento del rey o comandante a quien seguía. Entonces, el estandarte era el símbolo de la causa, ¿verdad? Es lo que los identificaba. Dice, entonces Moisés, con ese nombre dado al altar, impresionaría las mentes de la cobarde multitud que había sacado de Egipto con el elevado concepto de que ellos eran soldados de Dios y que la guerra que librarían no era para ellos, ni por la conquista del país para su propio bien, ni por la simple libertad exterior, sino que estaban luchando para que prevaleciera la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, tomando este mismo comentario de McLaren, dice, no hay información, no hay nada que diga que Moisés estaba intercediendo. Lo que Moisés hizo y, por lo que dice, Jehová ese es mi estandarte, eso nos deja en claro que fue lo que Moisés fue a hacer en la colina. Como en aquel entonces las estandartes podían ser una vara nada más o una vara con algo arriba, que era el símbolo de por qué un pueblo luchaba o por qué un ejército luchaba, bueno, qué mejor símbolo que la vara de Dios, ¿verdad? La vara de Dios fue lo que usaron tanto Aarón como Moisés para llevar a cabo las plagas de Egipto. Con la vara fue que Dios abrió el mar rojo, ¿verdad? Con la vara fue que brotó agua de la peña. Entonces, si hablas de un estandarte para un ejército, algo que simboliza el por qué pelean, pues la vara es el ideal, ¿verdad? Ahí está, esa vara representa a Dios y a sus juicios, representa el poder de Dios e incluso representa la provisión de Dios. Entonces, cuando Moisés dice a Josué, tú ve a la guerra y yo voy a subir con la vara y se pone así, bueno, resulta que en aquellos entonces el mostrar el estandarte era motivación a todo el pueblo. Les recordaba por qué peleaban. Estuve viendo que si, por ejemplo, algún pueblo iba a pelear por alguna causa y querían motivarse, sentirse protegidos y seguros para la guerra, bueno, llevaban normalmente alguna señal de su Dios, era su estandarte. Y cuando se preparaban para la guerra, como lo voy a ver más adelante, lo que se acostumbraba es que el estandarte se llevaba al frente de la multitud y se ponía de manera que fuera visible para todos y que todos recordaran por qué están peleando, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés decide subir a la colina es para ponerse a vista de todos, obviamente de los israelitas, ¿verdad? Y con la vara en alto está señalando su estandarte. Está diciendo, es por Dios que estamos luchando aquí. Y el comentario McLaren dice, les está haciendo ver que tu causa, la razón de tu lucha, no eres tú mismo, no es tu propio beneficio, es Dios, es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ellos fueran a la tierra prometida. Entonces, es una forma de motivar al pueblo que va a pelear, al grupo de hombres que fueron elegidos para pelear, antes y durante la pelea, para recordarles
porque están peleando porque Dios los va a llevar a la tierra prometida, es para que se haga la voluntad de Dios. Luego, segundo punto, según el comentario aquí de McLaren, dice: el estandarte de los ejércitos antiguos era un poste rígido, con algún adorno sólido de metal brillante en la parte superior para captar la luz. Dice, el captar la luz, o era para llamar la atención sobre un posto, la parte de metal brillante era para que captar la luz del sol, ¿verdad? Y que fuera visible para que el ejército lo pueda identificar. Y nos dice que en el caso de las naciones paganas, por ejemplo, pues representaba a una deidad y ellos reconocían que era el poder de esa deidad quien los ayudaba. En el caso de Moisés y la vara, dice, ellos no debían suponer que fue Moisés quien ganó la batalla, ni que fuera la vara de Moisés que llevó en su mano lo que le dio fuerzas. El verdadero vencedor era Jehová, y era él quien era el estandarte de Moisés. Fue por él que la vara levantada trajo la victoria. En cuanto a Moisés, no tuvo nada que ver con eso y la gente tenía que mirar más alto que la cima de la colina donde Moisés estaba sentado. Es decir, como en aquel entonces los estandartes estaban diseñados para que brillaran, o sea, reflejaran la luz y que la gente pudiera ver al estandarte y que recordaran que es el Dios, normalmente el Dios que estaba representado en ese estandarte, el que les da fuerza. Bueno, en el contexto de Moisés, con la vara levantada, es para que los israelitas se acordaran que la fuerza la obtienen de Dios, que es Dios quien les va a dar lo que requieren para ganar. Entonces, parece ser que la motivación de Moisés es decirle al pueblo, esto es por Dios que lo hacemos y es por el poder de Dios que lo hacemos. Y una última, dice, el estandarte en la guerra antigua, incluso más que en la moderna, se movía al frente de la multitud y determinaba los movimientos del ejército. Dice, de esta manera Moisés enseñó a los israelitas y a nosotros que estamos bajo el mandato de Dios y que son los movimientos de su vara los que deben seguirse. Entonces, estos tres elementos de lo que antiguamente representaba un estándar. Número 1, era el símbolo de la causa por la cual luchabas. Número 2, representaba el poder con el cual estabas luchando. Y número 3, representaba, se ponía de frente de todos y era lo que indicaba lo que el ejército debía hacer. O sea, era por su instrucción que el ejército se movía. Entonces, no necesariamente, como Moisés no lo registra, no necesariamente Dios le dijo, ve y súbete y mantén la vara levantada para que ganen. No hay ninguna instrucción específica de Dios hacia Moisés registrada para que haga eso. 2, era una intercesión solamente. Eso no explica para nada la vara y por qué levantarla. Pero este contexto de lo que es un estandarte, y además Moisés diciendo, Jehová es mi estandarte, y que quede ahí como memoria para todas las generaciones, nos indica que el estandarte, la vara en particular, la que estaba levantando Moisés, precisamente nos da el contexto de la motivación que se usaba en las guerras usando un estandarte. Entonces Moisés, quien era capacitado para la guerra, al ver que el ejército va a pelear y sabe que son esclavos y sabe que son cobardes, necesita mantener motivados a sus hombres. ¿Qué hace? Lo que se hacía en las guerras. Se toma el estandarte para mantener al ejército confiado, valiente y dispuesto incluso a dar su vida con tal de servir a la causa que ese estandarte representa. Y me parece, desde mi punto de vista, ¿verdad?, que esta es la mejor explicación a por qué Moisés se le ocurrió subirse a la colina y levantar la vara. Ahora, el hecho de que mantenerla arriba o abajo afectara, como lo dije, eso lo descubrieron ahí, eso ya es voluntad de Dios. Está dejando ver que es Moisés el mediador entre los israelitas y Dios. Y que aunque Dios está representado en la vara, lo que haga Moisés afecta directamente a los israelitas. De manera que les está dando una seria lección. No se les ocurra deshacerse de él, ¿verdad? Porque si no, ya no van a tener ningún beneficio de parte de Dios. Entonces, Moisés sabía el poder de un estandarte por su preparación. Me parece que por eso toma la iniciativa de subirse a la colina y motivar al pueblo. Y luego Moisés deja en claro, no es la vara, no soy yo, o sea, no es el estandarte, ¿verdad? No soy yo, es lo que el estandarte representa. ¿A qué apunta el estandarte? A Dios. Por eso dice, se llamará Jehová es mi estandarte. Quitándose él la gloria, quitándole la gloria a la vara y dejándole la gloria solamente a Dios. Y bueno, se acaba el capítulo.
Pues estos pasajes son muy conocidos, ¿verdad? Por cuestión de intercesión. Pero bueno, no sé si es la primera vez que yo hice una postura diferente. Me parece que es una mejor explicación la del estandarte que la de la sola intercesión. No niego que Moisés pudo haber orado mientras estaba ahí, pero la motivación sería la de presentar el estandarte al ejército o al grupo de hombres que estaba peleando. Y bueno, esto tiene también una aplicación para la vida cristiana, ¿verdad? Así como todos los israelitas que estaban ahí peleando tenían que saber cuál era su motivación, por qué están peleando y con el poder de quién están peleando. Eso se aplica directamente a nosotros cuando hablamos de la santidad, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, en el nuevo pacto no estamos llamados a ir a atacar a ninguna nación. No estamos llamados a una guerra física, pero sí una guerra espiritual. Y no contra los demonios en el sentido de ir a pelearte con los demonios, ¿verdad? Sino contra ti mismo. La guerra que tenemos con Satanás y sus demonios es contra nosotros mismos o cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Que Satanás y sus demonios pueden tratar de oponerse a la predicación del Evangelio. Pero hasta ahí. El punto es que tenemos que recordar cuando estamos luchando, ya sea contra nuestro propio pecado o para predicar el Evangelio, tenemos que recordar exactamente lo que hizo Moisés, que Jehová es nuestro estandarte. Dios es nuestro estandarte. Él es nuestra fuerza, Él es el por qué lo hacemos y solamente seguimos sus instrucciones. Cueste lo que cueste. En la vida cristiana, la lucha para obtener santidad y para crecer en santidad tiene que ver con entender este mismo concepto. Jehová es nuestro estandarte, Él es nuestra motivación, Él es nuestra fuerza y Él es el que nos guía. Así que hay una aplicación directa. En este caso, tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Estuve viendo otras fuentes sobre el contexto del estandarte y dicen que el estandarte demandaba obediencia absoluta a sus soldados. Porque si por medio del estandarte se indicaba cierta posición, los soldados tenían que ir allá aunque les costara la vida. Tenían que renunciar a su propia vida para obedecer la señal que les daba el estandarte. Y si Dios es el estandarte, aplica perfectamente para nosotros, ¿verdad? Que tenemos que morir a nosotros. ¿Se acuerdan de la santidad? La mortificación y la vivificación. Morimos a nuestros propios deseos y hacemos lo que a Dios le agrada. La mortificación es morir a nosotros mismos y la vivificación es obedecer a Dios. Hacer lo que Él ha dicho que debemos hacer lo que Él dice que es bueno. Entonces, en el contexto del estandarte tenemos mucho que aprender. Tenemos que obedecer completamente lo que Dios ha dicho. No necesitamos a alguien que se pare o que yo me pare aquí con la vara para que entiendas, ¿verdad? Ahí está la Escritura. Ahí está lo que se debe de hacer. No necesitamos una vara que nos indique el camino. El Espíritu Santo en nosotros nos indica el camino. Para conocer las instrucciones que se daban por medio de un estandarte, no necesitamos un estandarte físico, tenemos la Escritura, la voluntad preceptiva de Dios, lo que Él ha revelado, y ahí está lo que debemos hacer. Entonces, para aplicar el estandarte en nuestras vidas, en cuestión de la santidad, hay que leer la Biblia, hay que hacer lo que la Biblia dice y confiar que Dios no nada más nos ha encomendado lo que debemos hacer, también nos ha dado la capacidad para hacerlo. Y si en alguna razón o en alguna situación tropezamos, lo que tenemos que hacer no es simplemente decir, ahora sí voy a poder, no, es humillarnos ante Dios y decirle, Señor, dame la capacidad de obedecer tus mandatos. Porque necesitamos también eso, ¿verdad? Nada bueno podemos hacer nosotros. Entonces Dios nos ha ordenado lo que debemos hacer, pero también la Escritura dice que Él pone tanto el querer como el hacer. Entonces cuando tenemos dificultad para hacer lo que sabemos que debemos hacer, no se trata de que seas cada vez más fuerte o que le pongas más empeño. Se trata de que te humilles ante Dios y además de empeñarte y a esforzarte más, tienes que decirle, Señor, dame la capacidad de cumplir con tus mandatos. Porque Él es el que nos capacita. Él pone el querer como el hacer. No hacemos nada en nuestras propias fuerzas. Así como los israelitas tenían que entender, ganaron la batalla, pero no por ustedes, ¿verdad? En este caso, nuestro intercesor, nuestro intermediario, es Jesús, ¿verdad? No tenemos a nadie más. Nos comunicamos directamente con Él por medio de su Espíritu Santo. No necesitamos un nuevo Moisés, no necesitamos una vara. Ya tenemos con mucha más eficacia y mucho más poder elementos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y Jesús, que es nuestro sacerdote y nuestro intercesor, ¿verdad? Así que tenemos todo lo que necesitamos. Los israelitas eran cobardes, no estaban capacitados, nosotros también, ¿verdad? No tenemos lo que se requiere para ganar la guerra contra nuestro propio pecado. Confiamos en Él
Somos cobardes muchas veces porque en lugar de hacer lo que Él quiere, hacemos lo que nosotros queremos. Así que estamos en la misma situación. Necesitamos reconocer que Jehová, que Dios es nuestro estandarte. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Él, por medio de Él y para Él. Y bueno, con eso terminamos el capítulo 17. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque hasta el día de hoy podemos atestiguar que tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y como tu palabra lo dice, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Podemos tener confianza que mañana, Señor, también tú serás bueno con nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Enséñanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy, que tú realmente seas nuestro estandarte, nuestra motivación, la razón del por qué hacemos las cosas, el poder para hacer las cosas, Señor, y las instrucciones las recibimos solo de ti. Enséñanos a escudriñar tu palabra para conocerte cada vez más. Enséñanos a experimentar, Señor, también el poder que tu Espíritu Santo nos da para vencer el pecado en nuestras vidas, para vencer nuestras áreas débiles, Señor, para mantenernos haciendo tu voluntad y no la nuestra. Y enséñanos también a recordar siempre que cualquier cosa buena que hagamos es una obra tuya, es una obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Las obras malas son nuestras, Señor, pero reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno que podamos hacer por cuenta propia. Por eso te rogamos que nos des la capacidad de obedecer tus mandatos, Señor. Enséñanos a comprender lo que significa en el contexto correcto que tú eres nuestro estandarte. Gracias por todo. Amén. Muy bien. Pasemos entonces a la sección de preguntas. No hay avisos, ¿verdad? Por lo pronto. Digo, para mientras darles tiempo de que escriban su pregunta. Pero bueno, quien la tiene ya lista, como les había dado consejo anteriormente, conforme te van surgiendo, ve apuntándolas, ¿verdad? Si estás en un teléfono o algo, escriban una notita y luego dale copiar, y luego y cuando llegue a la sección de preguntas, de volada le das pegar, para que no tomes tanto tiempo escribiendo. No sé si ya preguntas. Sí, buenas noches, pastor. La primera pregunta dice, se cambió, perdón. Okay. Dice, algunos predicadores hacen referencia a Amalek como figura de la carne. Entre paréntesis pone deseos. ¿En el Antiguo Testamento está bien hacer esta referencia? Pues mira, si tú usas la analogía para tratar de darle una aplicación, es válido. Es decir, si así como yo trato de aplicar los israelitas combatiendo y Jehová su estandarte, tratando de ponerlo en la santidad, los amalecitas pueden hacer una referencia a la carne, es válido. El punto es dejar en claro, no significa que la Biblia nos está diciendo que los amalecitas son la carne, ¿verdad? Eso no proviene de la Escritura. Pero tú lo puedes usar como una analogía para tratar de explicar cómo la aplicamos. Recuerda que predicar expositivamente tiene que ver con entender el contexto literal, obviamente entender en el ideal lo que el original te está diciendo, luego entender el contexto histórico y cultural, también el literario, ¿verdad? De ver lo que está sucediendo en el libro o en la Biblia, cómo se entendía en aquel tiempo, luego cómo eso tiene que ver con Dios y con Cristo, ¿verdad? Cómo nos lleva al conocimiento de Dios y por último, cómo lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, esos son los 4 elementos que tiene que haber en una predicación bíblica. Y cuando llegamos al punto de aterrizarlo en nuestras vidas, podemos usar analogías. Es decir, imagínate que Amalek es la carne y que nosotros somos los israelitas. Y para pelear con la carne, bueno, necesitas reconocer que Jehová es quien te da la fuerza. Dios es quien te ha ordenado que lo hagas, por Él lo haces y sigues sus instrucciones. Entonces, en ese caso es una analogía válida. Pero siempre y cuando quede claro que es para explicar la aplicación, no que esa es la intención en el registro bíblico, ¿verdad? No es una simbología bíblica, es una analogía para tratar de aplicarla a nuestra vida. Ok. Otra pregunta dice, ¿por qué ahora algunos pastores dicen que estamos engañados porque no guardamos el sábado y las leyes de Moisés? Bueno, no sé si con el sábado se refieren al Shabbat y tratar de usar el sábado literalmente nuestro sábado en nuestra semana, ¿verdad?
El día de reposo es algo previo a la ley de Moisés y todo cristiano lo guarda, la gran mayoría, en domingo, ¿verdad? Entonces, si alguien dice que los cristianos no están guardando el día de reposo solamente porque no estamos reposando en sábado, eso es un error. Porque la instrucción es que cada 7, el séptimo día, no un día en particular. Entonces, como ya lo he explicado en otras ocasiones, si cada 7 haces un alto, apartas ese día para Dios, que es lo que hacemos los domingos. Los que no pueden en domingo, lo pueden hacer el miércoles. O sea, el punto es que cada 7 lo hagas, entonces no pueden acusar a los cristianos de no guardar el día de reposo, porque lo estamos guardando. No según la ley de Moisés, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero lo hacemos en el original, o sea, en el propósito original del día de reposo. Es hacer un alto para dedicarlo a Dios. Es un día especial para Dios. Es un día donde nos congregamos, donde pasamos tiempo con nuestra familia, hacemos lo que a Dios le agrada. No significa que nada más venimos y nos pasamos aquí en la iglesia, porque Jesús, acuérdate que sus discípulos cortaban espigas en día de reposo, Jesús andaba en día de reposo y sus atacantes u opositores trataban de decirle que era algo prohibido y Jesús dijo, pues mi Padre también obra el bien en día de reposo, ¿verdad? El día de reposo es hacer lo que le agrada a Dios, separar ese día para Dios. Entonces los cristianos, cuando nos congregamos en domingo, estamos reposando. Ahora, en cuanto a la ley de Moisés, la Biblia es clara, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo un nuevo pacto. La ley de Moisés pierde sentido el momento en que todo lo que la ley de Moisés apuntaba, sobre todo la parte ceremonial, ya fue cumplida en Cristo. El velo se rasgó en dos, ya no hay una prohibición para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el lugar santísimo, la presencia de Dios, su Espíritu Santo está en nosotros. Así que no tiene ningún sentido el tratar de acusar a los cristianos por no obedecer la ley de Moisés, porque eso es lo que un cristiano hace. No sigue la ley de Moisés, sino la gracia. Hay que leer la carta a los Hebreos. Siguiente. Ok. Otra pregunta. Dice, ¿los amalecitas eran pueblo israelita también? Y si es así, ¿por qué ellos no estaban cautivos en Egipto? No eran israelitas, eran descendientes de Saúl. Para ser israelita tienes que ser descendiente de Jacob, por eso no tenía nada que ver en el pueblo de Dios. Ok. Dice, buenas noches, ¿de dónde provienen los comentarios en los que se apoya y qué diferencia hay entre la Reina Valera y la NBI? ¿De dónde provienen? Esos comentarios los puedes consultar gratuitamente en una página que se llama biblehub.com. Se escribe biblehv.com. Todo está en inglés. Y hay muchísimos comentarios y muchísimos recursos y muchas versiones de la Biblia. Es una herramienta muy útil para todo el que quiera estudiar. Ahí mismo puedes consultar el original, tanto en hebreo como en griego. El único detalle es que está todo en inglés. Ahora, si no lees inglés, puedes consultar bibliaparalela.com y es una misma versión de este sitio Bible Hub, pero en español. Te deja ver las versiones de la Biblia en español, te deja ir al original, solamente la concordancia Strong en español. Como que ya te pone los demás diccionarios en inglés, pero eso los puedes encontrar en español. Entonces, de ahí provienen los comentarios que yo estoy leyendo. Y como son bastantes, normalmente estoy citando de distintos comentarios. Algunos son muy parecidos entre ellos, así que normalmente uso el comentario de Ellicott, Benson, Cambridge. Ahora, el Reformation Bible, ese no está ahí. Ese tú tienes que entrar a biblegateway.com, biblegateway, con W-A-Y. Es otra página gratis donde puedes consultar muchas versiones de la Biblia en muchos idiomas. Y hay una sección ahí también de comentarios. Y hay muchos que son de paga, pero el Reformation Bible Study es gratis. Y nomás que está en inglés, ¿verdad? Casi todos los diccionarios están en inglés. Pero de ahí los estoy consultando. Cualquiera que sepa inglés y tenga internet los puede ir a consultar. Ahora, en cuanto a la diferencia entre la Reina Valera 60 y la NBI, bueno, número uno es el tiempo o la fecha en la que se hizo la traducción por el tipo de palabras que usan, ¿verdad? 1960, la Reina Valera. La NBI ahorita no recuerdo qué año es, pero es más actual. De ahí que las palabras que se usan en la Reina Valera 60 son muy antiguas, como concupiscencia, que nadie la usa hoy en día, y la NBI, en lugar de usar esas palabras antiguas, usa palabras más modernas que son más fáciles de identificar. Otra diferencia importante es que la Reina Valera 60 usa los textos mayoritarios, o sea, está tomando de los originales lo que la mayoría de manuscritos dice, es lo que pone. Y la NBI usa los textos críticos, es decir, lo que los textos más antiguos dicen, eso es lo que pone. Por eso hay diferencias entre las dos. No porque la NBI está manipulada y que quiere distorsionar la palabra de Dios, claro que no.
quien dice eso simplemente, lamentablemente, lo único que hace es mostrar la ignorancia de dónde provienen las Biblias, ¿verdad? La NBI es más confiable porque usa textos más antiguos y citan además los más antiguos. Cuando hay un versículo que no está en los más antiguos, pero está en los más nuevos, no lo incluye, pero te pone una nota. Por ejemplo, el final de Marcos. La Reina Valera 60 te pone lo que la mayoría dice. Es decir, si los textos más antiguos no lo dicen y los más modernos sí, te lo pone y no te deja ninguna nota. O sea, no puedes saber si los versículos que estás leyendo están en los manuscritos más antiguos o no. Entonces, no se trata de que leas nada más una. Aquí leemos normalmente esas dos y a veces agrego la traducción en lenguaje actual. Pero la idea es que leas al menos tres, ¿verdad? Si vas a estudiar, usa tres. Ahora, otra diferencia es el método de traducción. La Reina Valera 60 es una traducción literal. La NBI es una traducción más dinámica. O sea, la traducción literal te pone literalmente la traducción de lo que dice. Así como es. Te traduce el inglés al español directamente y no trata de reorganizar las palabras para darle más sentido. La NBI es una traducción más dinámica y no te traduce siempre literal. A veces reacomoda o cambia algunas palabras para comunicarte lo que el versículo dice en el idioma original. Entonces, tiene sus pros y sus contras las dos, por eso muchas veces cuando necesito leer literalmente lo que dice, voy a la Reina Valera 60. Cuando busco que quede más claro, voy a la NBI. Y cuando busco a veces otro tipo de claridad, voy a la traducción en lenguaje actual. Pero la idea es que no te cases con una sola versión, lee varias para que vayas viendo las diferencias y lo ideal es que luego vayas al original para entender por qué son las diferencias. Ok. Dice, ¿por qué Dios daba victorias a través del Antiguo Testamento mediante cosas extrañas como en el caso de los brazos de Moisés? Y no los mataba nada más hablando Dios o mandando un ángel y ya. Es muy buena pregunta. Y de hecho tendríamos que hacernos esa misma pregunta cuando vemos el Evangelio, los 4 Evangelios. ¿Por qué Jesús, para sanar a un ciego, escupió sobre la tierra, hizo lodo y se lo untó en los ojos? No lo sabemos. ¿Por qué Jesús hizo los milagros como los hizo, verdad? Por ejemplo, en el caso del centurión, no tuvo necesidad de ir a su casa, ¿verdad? Aunque el centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, Jesús dijo, bueno, ve y se hará como has dicho. Y ni siquiera estuvo ahí presente. Por ejemplo, cuando la mujer esta sirofenicia tocó el borde del manto y fue sanada, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. Y ahí él mismo muestra que fue un instrumento de Dios y aunque él no dio la orden directamente, el Padre lo usó para sanar a esa mujer. Entonces, ¿por qué las variantes? ¿Por qué no solo patrón? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero el punto es que Dios nos deja ver claramente que Dios no está ligado a un patrón de comportamiento. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, ¿verdad? Lo que hay que tratar de entender es qué es lo que comunicó o qué es lo que podemos entender con ese símbolo que usó. Más adelante vamos a ver que las serpientes van a morder a los israelitas y le va a pedir a Moisés que se haga una serpiente de bronce, ¿verdad? Y que quien vea a la serpiente va a ser sanado. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no nada más dijo 1, 2, 3, todos son sanados y ya? No, hay un propósito cuando Dios hace eso. Hay algo que está comunicando y es nuestra tarea y es nuestra gloria, por así decirlo, el escudriñar lo que Dios hizo para tratar de darle sentido a por qué en esa situación particular usó esa manera. Lo que podemos ver es que siempre lo hace con un propósito. Nuestra tarea es indagar en la Biblia y tratar de determinar ese propósito. La respuesta es simple de por qué hace las cosas Dios así, pues porque Él es soberano y así quiso hacerlas. Siguiente. Ok. Dice, el Hur que mencionas de Crónicas con Éxodo no coincide por los tiempos. ¿Será el mismo? Bueno, ahí el problema no son los tiempos, sino que si tú tratas de seguir la genealogía, te vas a encontrar que en muchas de las genealogías bíblicas se brincan a muchos personajes, ¿verdad? Recuerda que en el estándar de aquel entonces no se demandaba exactitud. La genealogía podría saltarse muchísimas generaciones. Lo que se tenían que nombrar eran las personas más destacadas en los ancestros. Entonces, tú te vas a encontrar incluso, si te vas a Crónicas, vas a encontrar a Caleb, ¿verdad? Y los están nombrando los descendientes de Judá y parece que no embonan. Y no embonan si cuentan las generaciones porque están omitiendo muchas generaciones. Entonces, ten mucho cuidado. Cuando leas genealogías y trates de ubicarlas en el tiempo, no es confiable porque tienes que primero ver cuántas generaciones dejaron fuera. El cálculo que tú hagas partiendo de una genealogía en específica no va a ser certero porque no sabes identificar cuántas generaciones quedaron fuera.
La única forma que tenemos es comparar distintas genealogías de la propia Escritura. Y más adelante nos vamos a topar con eso. Vamos a ver cómo alguna genealogía mete a más personajes que otra. Y es que no es que sea un error, sino que en aquel entonces no era un estándar la exactitud en la genealogía. Simplemente era rastrear de dónde vienes. Entonces alguien podría decir, mira, Judá engendró a Fares, y Fares engendró a tal, y tal engendró a Isaí, Isaí engendró a David, ¿verdad? Y ya. Y era en aquel entonces una genealogía válida. Lo único que estás demostrando es que venía de la tribu de Judá. Entonces, tratar de identificar los tiempos en las generaciones, en las genealogías, perdón, no es útil porque se brincan muchas. Ok. Dice, la vara, ¿qué significa en sí la vara? Y si es la misma vara de Aarón. No, no es la de Aarón. La vara de Aarón, la que se guardó en el arca, es una vara con un objetivo particular. Se estaban quejando del sacerdocio de Leví. Entonces Dios le dice a Moisés que a cada descendiente de las tribus de Israel, cada quien lleve un representante con una vara propia. Y cada tribu va con su representante y con su vara. Y Aarón, como representante de la tribu de Leví, lleva su vara. Y Dios le dice a Moisés, la vara que retoñe, o sea, el hombre que tenga la vara que yo haga retoñar, ese es a quien yo he elegido como sacerdote. Y de todas las varas, la que retoñó fue la de Aarón. Y esa vara se guardó en el arca. Esa vara no tiene nada que ver con la de Moisés, ¿verdad? La vara de Moisés es la que él usaba para pastorear. Y la primera vez que Dios la usó esa vara fue para mostrarle a Moisés en la zarza al pedirle que la aventara al suelo y se convirtiera en serpiente. Dios le dijo que cuando fuera a Egipto que siempre tuviera esa vara, porque por medio de esa vara se hicieron todas las señales, ¿verdad? En Egipto, las plagas y todo tenía que ser con esa vara. Entonces, primero, la vara de Aarón es una cosa muy distinta a la vara de Moisés. ¿Por qué esa vara estaba ahí? Bueno, Dios le escogió esa vara en particular, que ya analizamos cuando vimos que Moisés fue llamado, los beneficios de tener esa vara para defender a las ovejas, para poder sacarlas de algún pozo, para tentar el terreno, había muchos beneficios, era una herramienta muy común de los pastores. Dios usó esa herramienta y por medio de esa vara mostraba su poder, de manera que esa vara se convirtió en un símbolo del poder de Dios. Ok, la otra, bueno, no sé si es pregunta, pero lo vamos a hacer como pregunta. Dice, a nosotros nos han enseñado a levantar nuestras manos para que se cumpla lo que deseamos, como Moisés lo hizo para vencer. Me imagino si está preguntando si es correcto. No tiene ninguna base bíblica, ¿verdad? No hay nada en la Escritura que diga que si levantas las manos Dios te va a dar lo que tú pides. Sobre todo porque Dios es soberano, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios desde antes de la fundación del mundo ya ha ordenado y predestinado todo lo que va a suceder. Entonces no tiene ningún sentido que si yo le digo a Dios, oye, yo te pido esto y levanto las manos para que me lo cumplas, eso indicaría que Dios está sujeto a mí, ¿verdad? Lo que yo le pida levantando las manos, Dios estaría forzado a hacerlo, lo cual resulta absurdo, porque Dios es soberano y yo no, ¿verdad? Ahora, si Dios ya tiene todo ordenado y todo obra para bien, ¿por qué querría cambiar yo sus planes, verdad? O sea, imagínate que digo, oye, Dios, yo quiero que me des esto, así que voy a levantar mis manos para que me lo des. No, sería algo sabio para un cristiano, porque un cristiano sabio que conoce a Dios diría lo mismo que Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de ser entregado a los hombres malvados para ser afligido, o sea, en el Calvario, Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Eso es lo más sabio que un hombre puede decir. Padre, a mí me gustaría que pasara esto, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere siempre va a ser bueno para mí. Y lo que yo quiero, lo más seguro es que no sea bueno para mí. Algunas veces coincidimos con la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces queremos cosas que Dios nos va a decir que no, porque no es lo mejor para nosotros. Entonces no es sabio que alguien trate de convencer a Dios de darle lo que Él quiere. Lo único que estás demostrando es que no conoces a Dios. Así que ni se te ocurra. Lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios que mantenga sus planes tal como Él quiere, porque Él es sabio, Él es perfecto, Él no se equivoca y Él ha prometido que todo va a ser para mi bien. Si yo quisiera cambiar sus planes, no conozco a Dios o no confío en Él. Y es más, si yo pudiera cambiar sus planes levantando las manos o ayunando de alguna manera, Dios ya no sería Dios. Así que no, eso que te enseñaron está muy mal, ten mucho cuidado con lo que escuchas. Ok, una última pregunta, pastor. Dice, ¿qué tanto puedo confiar en los comentaristas? ¿Por qué creer en lo que dicen?
¿O qué se requiere para ser un comentarista confiable? Pues se requieren muchos estudios y muchas credenciales, ¿verdad? Normalmente los comentarios los tomas como una referencia. Son personas preparadas en esos ámbitos, con conocimiento que nosotros no tenemos porque han estudiado muchos años especializándose en las distintas cosas. Así que los comentarios son una referencia, un apoyo nada más. Ningún comentario es infalible, ¿verdad? Y va a haber comentarios que incluso se contradicen entre sí. Entonces, la idea de los comentarios principalmente es para tratar de entender el contexto histórico. No son, como digamos, no los uses para interpretar la Biblia. Tú tienes que seguir las reglas de la hermenéutica para interpretar correctamente la Biblia. Y no es infalible, nos podemos equivocar a la hora de aplicarlas. A la hora de ir a un comentario bíblico, el beneficio es este. Hay personas que han meditado en esos pasajes, que se han especializado en esos estudios, que quizás mucho antes, como yo cité a McLaren, desde 1814 creo nació, fue un predicador muy famoso. Bueno, el conocer su opinión sobre algún pasaje resulta útil a la hora de entender cuál es el contexto. Si se fijan, cuando yo cité a McLaren, cité los contextos históricos, ¿verdad? ¿Para qué se usaban estandarte en aquellos entonces? De manera que nos puede ayudar a comprender lo que la Biblia dice. Pero jamás debes de tomar un comentario como si fuese la palabra de Dios. Por eso hay que leer varios comentarios, ver qué es lo que opinan, cuáles son sus opiniones, y es como cuando tú estás entre varios cristianos y les preguntarías, mira, yo entiendo este pasaje, ¿tú qué entiendes del pasaje? ¿Y tú qué te entiendes? Imagínate que cada uno es un comentarista y te está diciendo, mira, yo entiendo de este pasaje esto por este versículo, este, y otro te dice, mira, yo entiendo otra cosa por esos otros pasajes. Entonces tú que estás estudiando un pasaje bíblico, resulta muy útil ver la opinión de hombres distintos, en distintos momentos del tiempo, con distintos niveles de preparación, que normalmente nosotros no tenemos, ver cuál es su opinión y ver cómo nos sirve para tratar de encontrar cómo se comprendió ese pasaje en los tiempos en los que fue escrito. ¿Me explico? Los comentarios son para darnos un apoyo, una idea de lo que otros cristianos han pensado, cómo es que llegaron a esas conclusiones y que nos ayude a nosotros a sacar nuestra propia conclusión. Todos debemos de juzgar una predicación bíblica basada en cómo demuestra lo que está explicando, cómo proviene de la Escritura. Lamentablemente, en el contexto histórico no puedes citar la Biblia, ¿verdad? Ahí tienes que ir a personas con conocimiento de historia que han analizado ruinas, jeroglíficos, culturas antiguas, y ahí no puedes ir a la Biblia, ahí tienes que apelar a sus credenciales. Esos hombres están capacitados, tienen certificados, documentos, diplomas que dicen que realmente saben lo que están diciendo y bueno, en cuanto al contexto histórico, confiamos en lo que los historiadores dicen o las fuentes de donde provienen, historiadores muy antiguos, Herodoto y ese tipo de cosas. Pero hay que saber leer los comentarios tomándolos como herramientas que te ayuden a entender lo que el pasaje dice, nunca como si fuese la misma palabra de Dios. Son todos. Muy bien. Se acabó el tiempo. Muy bien. Bueno, hasta aquí terminamos entonces. No hay más avisos. Todos estamos bien, gracias a Dios, hasta donde sabemos. Este próximo domingo se cumplen otras 2 semanas. Vamos a volver a sacar nuestro cuestionario para ver cómo estamos, cómo están la situación en árbol plantado. Así que estén al pendiente, las situaciones son las mismas. Esperemos en Dios que todo siga bien. Deseo mucho que Dios les dé paz, que les dé de su provisión, que no haya ninguno angustiado, ninguno preocupado por la incertidumbre. Son emociones humanas normales. Nosotros tenemos que mantenerlas bajo control, ¿verdad? Hay que recordarnos a nosotros mismos que Dios es nuestro estandarte, ¿verdad? Hay que recordarnos a nosotros mismos lo que la Biblia dice, porque tendemos a olvidarlo, tendemos a pasarlo por alto y no hay que permitir que eso pase. Confiemos en Dios, esperemos en Él y Él es fiel. Nos ayudará a salir de esto y espero que no tardemos mucho en volver a congregarnos todos físicamente. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, mañana en la sesión de preguntas a las 7 hora México. Si no estás en ese grupo, mándanos un mensaje por plantado para que te mandemos las instrucciones. Es algo gratuito. Es una sesión privada, es decir, no cualquiera la puede ver, solamente la ven aquellos que tienen el link de la transmisión. Si te interesa recibirlo, escríbenos árbol plantado y te llevamos las instrucciones. Recuerden también ofrendar, los que somos de árbol plantado, ahí están los números de cuenta. Por favor, considera seguir ofrendando para mantener esto funcionando y que cuando se acabe esto de la cuarentena regresamos y estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Es todo. Muchas gracias, deseo mucho que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, mañana o el próximo domingo.